En la ciudad de Tuxpan, Veracruz, siendo las 10 horas con 30 minutos del 15 de noviembre del 2022, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías número 322 diagonal 2022, por auto de fecha 4 de octubre del presente año, la licenciada Alondra Tinoco Lara, juez séptimo de distrito en el estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, quien actúa con la licenciada Emily Susana Herrera Noguera, secretaria que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública. La declaro abierta con apoyo en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, con la asistencia personal de Osiel Castro de la Rosa en calidad de quejoso y su abogada en términos del artículo 12, la licenciada Gloria Lina Olivares Bautista, con la asistencia personal de Adriana Mejía Muñoz en calidad de testigo, quien se identifica con su credencial para votar con número de identificación 65272, sin la asistencia personal de la autoridad responsable y del agente del Ministerio Público Federal, los cuales fueron debidamente notificados. Procederé a dar lectura a la demanda de garantías presentada por el hoy quejoso en fecha 3 de octubre del 2022. Osiel Castro de la Rosa, mexicano mayor de edad, señalando como domicilio convencional para oír y recibir citas y notificaciones el ubicado en los estrados de este H juzgado, autorizando para oírlas y recibirlas en mi nombre y representación, así como para recibir y recoger toda clase de documentos y valores, aún los de carácter personal, a la abogada expresamente autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo Gloria Lina Olivares Bautista, desde este momento con todas las facultades que se otorgan con el fin de que se restituyan las garantías individuales que se encuentran conculcadas por la responsable. Ante usted, en forma respetuosa y en ese tenor, el suscrito gobernado y la parte quejosa procede de forma respetuosa ante usted a exponer que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables a la Ley de Amparo, por medio del presente escrito vengo a demandar el amparo y protección de la justicia federal en contra de las autoridades responsables y por la orden de aprehensión librada en mi contra y el cumplimiento que se le trata de dar, y demás actos de las autoridades que adelante se precisan, por lo cual y para la procedencia de la misma, de conformidad a lo señalado por el artículo 108 de la Ley de Amparo, se realizan los siguientes señalamientos. Nombre y domicilio de la parte quejosa: Osiel Castro de la Rosa, mexicano mayor de edad, señalando como domicilio convencional para oír y recibir citas y notificaciones el ubicado en los estrados de SH juzgado. Nombre y domicilio de los terceros interesados. Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que no existe o no se conoce el tercero interesado. Autoridad responsable. Tiene el carácter como ordenadora, Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Tuxpan, Veracruz. Tiene el carácter de autoridad ejecutora. Se señala como autoridad responsable de ejecutar al director general de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz en la ciudad de Tuxpan, Veracruz. Acto o actos reclamados. La ilegal orden de aprehensión y comparecencia dictada en mi contra, decretada por la autoridad responsable ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la autoridad responsable ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas. Hechos constitutivos del acto reclamado. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los hechos y abstenciones que me constan y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y fundamento de los conceptos de violación son los siguientes. Primer hecho. El suscrito quejoso no ha cometido delito alguno, como se probará en el momento oportuno, pero como temor ser privado de mi libertad, recurro en este acto al amparo y protección de la justicia de la Unión para los efectos de que se me otorgue la suspensión provisional y en su momento la suspensión definitiva del acto reclamado. Esto porque el día de hoy, 3 de octubre del 2022, personas desconocidas que dice ser policía ministerial se presentó en mi domicilio particular ubicado en la ciudad de Tuxpan, Veracruz, con el propósito de privarme de mi libertad sin expresar el motivo que tenga para ello, llevando al parecer una orden consigo, por lo que he tenido la necesidad de mantenerme oculto en mi domicilio, y me veo precisado a promover la presente demanda de amparo y protección de la justicia federal a mi favor. Esta persona dijo ser policía ministerial y se identificó con el nombre de Héctor Esperón, y le manifestó textualmente a mi empleada doméstica en el portón de mi casa en la ciudad de Tuxpan. Mira, venimos a cumplimentar una orden de aprehensión en contra del señor Osiel Castro de la Rosa, la cual fue girada por el juez, por lo que aquí traemos el mandamiento de captura. Dinos dónde se encuentra si no quieres tener problemas con la autoridad. Hecho número 2.
como es el caso que el suscrito no ha cometido delito alguno que amerite mi detención y la privación de mi libertad, ni en ningún momento he recibido comunicación o citatorio alguno. Sin embargo, a través de del propio agente que han tratado de detenerme, me he enterado que existe en mi contra una ilegal orden de detención por un supuesto delito que desconozco y cuya orden han tratado de cumplimentar la autoridad señalada como responsable ejecutora. Hecho número 3. No he cometido delito alguno como se probará en el momento oportuno, pero como temo ser privado de mi libertad, recurro a este amparo y protección de la justicia de la Unión. Debido a que el acto reclamado es violatorio de garantías, se formulan en la presente demanda de amparo los siguientes derechos humanos y garantías constitucionales violadas. Las de los artículos 14 y 16 de la Constitución. Conceptos de violación. Las autoridades señaladas como responsables violan en mi perjuicio mis derechos humanos a la seguridad jurídica y la libertad, mismos derechos que se encuentran protegidos y tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que esas autoridades tratan de detenerme y privarme de mi libertad, con lo cual se me causa un acto de molestia en mi persona y en mis derechos, sin que se me haya seguido un juicio previo ante la autoridad judicial competente en el que se hayan cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento, y sin que se funde ni motive la causa legal del mismo. Primer concepto de violación. Se viola mi perjuicio lo establecido en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo expongo en este primer concepto de violación. De conformidad con lo expuesto, tengo el temor fundado de ser privado de mi libertad sin que hasta el momento se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, que en el caso son el haber hecho de mi conocimiento con oportunidad para mi defensa el supuesto o supuestos típicos específicamente determinados como parte de las formalidades esenciales del procedimiento, en el cual se recibieran todos los elementos de prueba de descargo, que en el caso de nuestra legislación es de tipo contradictorio, y como lo ordenan las leyes expedidas para el caso, dicha omisión, que se traduce en actuaciones de autoridad contrarias a lo señalado en el precepto y párrafo constitucional señalado. Segundo concepto de violación. Se viola a mi perjuicio lo establecido en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo expongo en este segundo concepto de violación. Las autoridades señaladas como responsables violan en mi perjuicio mis derechos humanos a la legalidad, seguridad y libertad, que se encuentran protegidos y tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que estas autoridades tratan de detenerme y privarme de mi libertad, con lo cual se me causa un acto de molestia a mi persona y en mis derechos, sin que se me haya seguido un proceso previo ante la autoridad competente en el que se hayan cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento y sin que se funde ni motive la causa legal del procedimiento. Efectivamente, el suscrito no ha cometido delito alguno y no tengo participación en ningún hecho que la ley señala como delito. De igual manera, no tengo conocimiento de alguna carpeta de investigación en mi contra y mucho menos he sido llamado a comparecer ante alguna autoridad ministerial o judicial por algún hecho que pueda ser materia de investigación. Debe recordarse que la orden de aprehensión es un medio para conducir al imputado a una audiencia inicial, pero ello solamente podría ser procedente en los casos en los que se acredita ante el juez de control la necesidad de tutela y de cautela, cosa que en el presente caso no se demuestra, debido a que el suscrito no me encuentro sustraído de la acción de la justicia, y tal como lo reitero, no existe procedimiento penal o juicio alguno en mi contra. En estas condiciones, usted, señor juez, estimará que es del todo ilegal la orden de aprehensión que me ha sido girada por las autoridades responsables. Capítulo de suspensión. Es procedente y así lo solicito, se le conceda al suscrito la suspensión provisional y en su caso la definitiva del acto reclamado, en los términos de la ley de amparo y por lo tanto no surta efectos la orden de aprehensión que se ha indicado como acto reclamado y que es en posible reparación. Por tanto, debe suspenderse la ejecución del mismo, solicitando que no se ejecute dicho acto de autoridad. Solicitando se me expida copia certificada por duplicado de dicha suspensión y sea entregada a los abogados autorizados en el presente escrito. De los antecedentes que se narran y los conceptos de violación que se hacen en contra de los actos reclamados, así como la aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja a favor del suscrito quejoso, se deduce que resulta procedente la admisión y en su momento el amparo y protección de la justicia federal, ya que son conculcadas las garantías individuales señaladas en los artículos 14 y 16 constitucionales, acto que por naturaleza, origen, contenido y consecuencias se refutan como de imposible reparación, violentándose mis garantías de audiencia, legalidad y debido proceso. Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted, señor juez, respetuosamente solicito. Primero, tenerme por presentado en términos de este escrito, con la calidad que ostento haciendo las manifestaciones legales contenidas en el mismo.
Segundo, tener por autorizadas a las personas mencionadas en el cuerpo del presente escrito en los términos legales solicitados. Tercero, solicitar de la responsable los informes previos y justificado, así como conceder de plano la suspensión provisional, entregándome una copia certificada por duplicado de la misma por medio de la persona autorizada. Cuarto, previos trámites de ley, concederme el amparo y protección de la justicia federal. Haciendo relación con las constancias que obran en autos consistentes en prueba documental, que versa sobre 3 escritos, registrados con los números 112 y 113, por los cuales se ofrece prueba documental consistente en la orden de aprehensión dictada en su contra y cuestionario para desahogo de prueba testimonial. Escrito signado por Osiel Castro de la Rosa, defensor particular del quejoso Glorialín Olivares Bautista, con el que virtió manifestaciones en vía de alegatos, proveído de 3 de noviembre de 2022, mediante el cual se tuvo por hechas las manifestaciones en vía de alegatos, los vertidos por el defensor particular de la parte quejosa. En respuesta a lo anterior, las autoridades responsables, juez de control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, presenta con el oficio número 1782, por el cual rinde su informe con justificación y remite copia certificada de citación realizada al quejoso, y la petición que le realizó el director general de Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para librar dicha citación. Cuente con el pedimento número 31/82 del agente del Ministerio Público Federal adscrito por el que solicita se concede la protección federal al quejoso. Se da el uso de la palabra al quejoso si desea hacer alguna manifestación en relación con pruebas que no se hayan ofrecido. No desea hacer uso de la palabra, su señoría. En uso de la palabra, quejoso manifestó que no desea manifestarse al respecto. Téngase por hecha la relación de constancia para los efectos legales a que haya lugar. Se abre el periodo de desahogo de pruebas, haciendo constar que el juez de control de Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral adjuntó a su informe justificado copia certificada de diversas constancias que obran en la causa penal 128/2022 y que las demás autoridades no ofrecieron probanza alguna. Se procede a dar lectura al informe justificado. Con fecha 3 de noviembre del año 2022, fui notificado del acuerdo de fecha 21 de octubre del mismo año, mediante el cual se advierte que se encuentra transcurriendo el término para rendir el informe justificado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Esto dentro del juicio de amparo que nos ocupa, manifestando que no es cierto que giré o una orden de aprehensión en contra del hoy quejoso. Sin embargo, es verdad que se trataba de una citación, toda vez que se está desarrollando una investigación en su contra dentro del proceso penal 128/2022 por el delito de robo. Asimismo, se le reconoce la personalidad al quejoso y no se reconocen las pretensiones que pretende hacer valer el actor del presente juicio de garantías. El concepto de violación que hace valer el quejoso es infundado en atención a que no hay una orden de aprehensión ilegal en su contra. Por ende, no se incurren los conceptos de violación señalados en su escrito de demanda. Se dio inicio a una investigación en contra del quejoso, atendiendo lo legalmente señalado por el artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se establece la obligación de suministrar información, pues en caso de ser citado para ser entrevistado por el Ministerio Público o por la policía, se tiene la obligación de comparecer. Asimismo, hago de su conocimiento que el delito por el cual se dio inicio al proceso penal 128/2022, del cual se deriva la investigación en su contra, es por el delito que el Código Penal para el Estado de Veracruz, en su artículo 202, señala como robo. Por lo antes expuesto ante usted, señor juez del séptimo distrito en Tuxpan, Veracruz, solicito se me tenga por remitiendo el informe justificado en tiempo y forma, en mi calidad de autoridad responsable en los términos precisados. Se procede a desahogar la prueba testimonial a cargo de la testigo Adriana Mejía Muñoz, siendo previamente exhibido el pliego y autorizadas todas las preguntas. Adelante. ¿A qué se dedica? Soy empleada doméstica del señor Osiel. ¿Cuál es su jornada laboral? 7 de la mañana a 3 de la tarde. Aproximadamente a las 11 de la mañana del día 3 de octubre del presente año, ¿qué se encontraba haciendo usted? Me encontraba en casa realizando sus actividades laborales de limpieza en la casa del señor Osiel. ¿Qué ocurrió en ese momento?
Tocaron muchas veces el timbre de la casa y fui a ver quién era. ¿Quién tocaba el timbre? Era un sujeto que dijo que era policía ministerial, identificándose con el nombre de Héctor Esperón. ¿Qué le dijo el policía ministerial? Que venía a cumplimentar una orden de aprehensión en contra de su patrón, el señor Ociel, la cual fue girada por un juez, por lo que aquí traigo este mandamiento de captura y que les dijera dónde se encontraba, si no quería tener problemas con la autoridad. ¿Qué le respondió usted? Que solamente era su empleada doméstica, por lo que no sabía los lugares a los que salía mi patrón. ¿Cómo reaccionó el policía ministerial? El policía empezó a patear el portón y me dijo que lo abriera porque tenía que pasar a revisar toda la casa para ver si no se estaba escondiendo ahí. ¿Qué le contestó usted? Que yo no podía hacer eso, pues solo era una empleada y después el sujeto se fue. ¿Le hizo de su conocimiento de lo ocurrido al señor Ociel Castro de la Rosa? Sí, cuando llegó mi patrón aproximadamente a las 15 horas, le conté lo sucedido y me retiré de la casa. ¿Es cuánto, su señoría? Se tienen por rendidos los informes con justificación de la autoridad responsable, juez de control adscrito al juzgado de proceso y procedimiento penal oral, en los términos de sus oficios de cuenta, así como por recibida la copia certificada de diversas constancias que remite su apoyo. Se advierte que no se tiene por rendidos los informes con justificación de la autoridad responsable, director general de Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, por no obrar en autos, no obstante que se les solicitó con la debida oportunidad, según consta del recibo de notificación por oficio que recorre agregado a fojas de este expediente, por ofrecidas, admitidas y desahogadas, y por su propia y especial naturaleza, las pruebas de documentales que hace valer al quejoso en su escrito de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la legislación en vigor. Se admiten las probanzas ofrecidas por la autoridad responsable, las que tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. Y respecto de la prueba testimonial que ofrece el quejoso en su escrito de cuenta, se tiene por admitida dicha probanza y por tanto pásese a su desahogo, por lo cual se llamó ante la presencia judicial a la testigo propuesta por la parte quejosa, de nombre Adriana Mejía Muñoz, quien manifestó llamarse, como quedó escrito, de 38 años de edad, casada, empleada doméstica, originaria de Tuxpan, Veracruz, y con domicilio ubicado en la calle Laguna Madre, número 144, Colonia Casabella, y que es empleada doméstica de Eloy Quejoso. Asimismo, que no tiene interés de que su testimonio beneficie al quejoso y potesta que fue de conducirse con verdad en la diligencia en que va a intervenir. Así como advirtió que está de las penas en que se incurren las falsas declaraciones ante la autoridad judicial y que previa calificación de legales de todas y cada una de las interrogantes que contienen el pliego respectivo, contestó de la siguiente forma. A la primera, que es empleada doméstica del señor Ociel. A la segunda, que su jornada laboral es de 7 de la mañana a 3 de la tarde. A la tercera, que se encontraba en casa realizando sus actividades laborales de limpieza en la casa del señor Ociel. A la cuarta, que tocaron muchas veces el timbre de la casa y fue a ver quién era. A la quinta, que era un sujeto que dijo ser policía ministerial identificándose con el nombre de Héctor Esperón. A la sexta, que le dijo que se venía a cumplimentar una orden de aprehensión en contra de su patrón, el señor Ociel, la cual fue girada por un juez, por lo que aquí traigo este mandamiento de captura, y que se les dijera dónde se encontraba si no quería tener problemas con la autoridad. A la séptima, que ella le dijo que solamente era su empleada doméstica, por lo que no sabía los lugares a los que salía su patrón.
a la octava, que el policía empezó a patear el portón y le dijo que lo abriera porque tenía que pasar a revisar la casa para ver si no estaba escondido ahí. A la novena, que ella no podía hacer eso, pues solo era una empleada y que el sujeto se fue. A la décima, que cuando llegó su patrón aproximadamente a las 15 horas, le contó lo sucedido y ella se retiró de la casa. Y a la razón de su dicho, que es todo lo que tiene que declarar respecto del interrogatorio propuesto por la parte quejosa. Se da por cerrado el periodo de desahogo de pruebas y se declara abierto el periodo de alegatos. Adelante. Abogada, ¿nos puede hacer el favor de activar su sonido? Si es tan amable. No obstante, que la autoridad responsable manifestó que no es cierto que se giró una orden de aprehensión en contra de Eloy quejoso. Sin embargo, es verdad que se trataba de una citación, toda vez que se está desarrollando una investigación en su contra, dentro del proceso penal 128/2022, por el delito de robo. Lo cierto es que lo que le reclamó a la responsable es la forma arbitraria e ilegal, orden de aprehensión y o comparecencia dictada en contra decretada por la autoridad responsable ordenadora y tratada de cumplir o ejecutar por la autoridad responsable ejecutora, tendente a procurar mi detención y la consiguiente privación en la libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas. En este contexto, la citación es un acto de molestia que debe cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme lo señala la ley de la materia. Es claro que se le viola al quejoso los derechos fundamentales de legalidad, seguridad y libertad contenidas en los artículos 14 y 16 constitucional, ya que siendo servidores públicos deben ajustar su actuación pública a lo que señala el artículo 14 constitucional, el cual se le dará lectura. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Es evidente que la responsable no puede privar de la libertad y o hacer comparecer de forma por demás arbitraria e ilegal al no ajustar su proceder a lo preceptuado por nuestra Carta Magna, pues viola los derechos de legalidad, seguridad y libertad. De la misma manera, el artículo 16 constitucional preceptúa que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive las causas legales del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y su cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Esto revela plenamente el ilegal proceder de la responsable, pues siendo funcionarios públicos se conducen sin importarles lo que mandata nuestra Carta Magna, en este precepto que obliga a todos y cada uno de los servidores públicos a ceñir su comportamiento. En cuanto a lo público, cuando mandatan a no molestar a las personas en sus derechos, sino mediante escrito, en donde funden y motiven la causa legal de su procedimiento y que en este caso no lo observó la responsable. En consecuencia, resulta ilegal y violatorio de derechos fundamentales el proceder anómalo de quienes tienen la obligación de observar la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanen, por la peregrina razón de ser autoridades y únicamente les está permitiendo lo que las leyes le facultan y no hacer su voluntad personal y de sentir cuando es la forma en que deben conducirse. Lo anterior tiene su fundamento en lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124 de la Ley de Amparo. Se tiene por desahogada la prueba testimonial ofrecida en autos en los términos que antecede por reproducidos los alegatos que hace valer del quejoso. No se tiene por
por reproducido el pedimento del agente del Ministerio Público Federal adscrito, por el que se solicita se concede el juicio de garantías al no estar presente previa notificación que se le realizó y las autoridades responsables no formularon alegatos. No habiendo pruebas pendientes que deshogar ni alegatos que reproducir, con lo anterior se dan por concluidas estas dos fases de la presente audiencia, levantándose el acta para constancia legal que deben firmar todos los que aquí intervinieron. Procederé a dictar la sentencia. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 322/2022, promovidos por Ociel Castro de la Rosa, contra los actos del juez de control del juzgado y de proceso y procedimiento penal oral y otras autoridades, y resultando la justicia de la Unión ampara y protege a Ociel Castro de la Rosa contra el acto reclamado y autoridades señaladas y para los efectos vertidos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma la licenciada Alondra Tinoco Lara, juez séptima del Distrito del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad de Tuxpan, Veracruz, ante la licenciada Emily Susana Herrera Noguera, secretaria que aquí autoriza y da fe, el 15 de noviembre de 2022. Por lo que se resuelve, se suspende de manera definitiva el acto reclamado, quedando de manera permanente en libertad. Se da por terminada la presente audiencia.